¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar ahora con hablar un poco sobre variables de investigación, que es un aspecto también muy interesante y muy importante. Comencemos. Las variables de investigación también es muy frecuente cuando los estudiantes me preguntan, doctor, ya planteé mi problema, mi objetivo, ya tengo mi hipótesis. ¿Cómo planteo mis variables? ¿Cuáles son mis variables? Bueno, yo les digo, revisa la pregunta, revisa los objetivos, revisa la hipótesis y ahí están las variables de investigación. Recuerden que la hipótesis, digamos, la hipótesis causal es la relación de dos variables o más. Entonces, ya están las variables ahí. Y si la hipótesis habla directamente con la pregunta y los objetivos de investigación, en la pregunta y los objetivos de investigación también están las variables. O sea, claro, hay sin duda que hay otro tipo de variables complementarias, ¿no? Pero las variables más importantes de la investigación están en la pregunta, en el objetivo y en la hipótesis de investigación. Y si ya tuvieras un título tentativo, también están en el título tentativo de investigación. ¿Ok? Vamos a conversar. A ver, ¿qué cosas son variables? Son atributos medibles, sin duda, porque las variables de investigación que me van a permitir alcanzar el objetivo de estudio, dar respuesta y contrastar la hipótesis, tienen que ser medibles. O sea, tengo que tener esa capacidad de poderlas medir. Sean cuantitativas o cualitativas, ya eso lo vemos un poquito más adelante, pero tienen que ser medibles. ¿Ok? Primer punto de partida, las variables todas son medibles. Un proceso crucial en cuanto a las variables es primero identificarlas y definir sus características. Correcto, totalmente correcto. Pero yo les he dicho, el punto de partida es revisa tu problema, revisa tu objetivo, revisa tus hipótesis, ¿no? Y hay que caracterizarlas, ¿no? Son cuantitativas, son cualitativas, son nominales, son ordinales, son intervalos, son razón, qué características en general deben tener, cómo debo levantar la información o cómo debo tomar del mundo esas variables, cómo debo recogerlas, qué instrumentos debo usar. Hay una serie de parámetros en torno a las variables, ¿no? Pero el punto de partida es identificar cuáles son y qué características deben tener. ¿Ok? ¿Cuántas variables debe tener un estudio? Haciendo un paréntesis aquí. Bueno, en realidad eso no está definido, va a depender del tipo de investigación que estés haciendo, ¿no? Pero al igual que en todo lo que ya vengo mencionando en los videos, tampoco se trata de que coloques variables pues absurdas, ¿no? O sea, variables que no tengan absolutamente nada que ver. Es como estés haciendo un estudio de investigación sobre factores asociados al nivel de conocimiento sobre prevención de dengue, o en el caso de los amigos de administración y gestión pública, no sé, la relación entre la formación académica y la buena gestión, y yo meto una variable de qué hincha de qué equipo eres, ¿no? Absurdo, pues en los dos ejemplos, o sea, también el tema académico, el conocimiento sobre el tema de investigación, sobre los problemas o la realidad problemática que has planteado, es importante, pues, ¿no? O sea, hasta para plantear las variables tienes que conocer el tema, definitivamente. Y a eso si le sumas de que has revisado antecedentes, si has visto trabajos similares, cuáles son las variables que se han incluido, entendiendo que en algún momento tu trabajo se va a tener que comparar con otro y la comparación es en base a las variables que han utilizado estas investigaciones, ya debes tener a estas alturas, a la hora de redactar variables, la idea muy clara, ¿no? Reviso la hipótesis, reviso la pregunta, reviso el problema, reviso antecedentes y ya debo tener claro el panorama de definir cuáles son esas variables. ¿Ok? Y como les decía en la diapositiva anterior, de repente definir cuáles son, o mejor dicho, saber cuáles son, no es muy complicado, pero la operacionalización de estas variables podría en algunos casos traer algunas dificultades. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado cuando se operacionaliza estas variables. A ver, ¿son elementos que se analizarán y compararán para obtener resultados? Sí, totalmente de acuerdo, ya lo hemos mencionado. A ver, algunos pasos. Hablar de variables de investigación. ¿Eh? Dice, definir el problema de investigación. Claro, se supone que este es un paso previo. Si yo ya llegué en el proyecto a la parte de variables es porque ya tengo el problema de investigación, la pregunta, los objetivos, incluso la misma hipótesis, ¿no? Ya tengo esa información. Entonces, ahí están las variables, ¿no? Ahí yo puedo observar cuáles son las variables de investigación, ¿no? Revisar literatura y marco teórico también. Una parte importante en el desarrollo de un proyecto, aparte de conocer el tema, es revisar antecedentes de investigación. Revisa investigaciones similares. Lo hemos conversado en su momento también. Entonces, cuando tú revisas investigaciones parecidas a las que tú quieres desarrollar, de alguna manera no solamente estás haciendo un análisis de la realidad problemática actual, sino también estás viendo las variables de estudio, también estás viendo qué hipótesis se plantearon, también estás viendo cómo plantearon o enfocaron el problema de investigación, cuáles fueron los objetivos que fueron esbozados en esas investigaciones o en esos artículos, ¿no? Entonces, te da luces de más o menos cómo debes abordar el trabajo, incluso te da luces sobre el diseño de investigación que debes trabajar, ¿ok? Pero en este caso, para no salirnos del tema, de las variables también.
Entonces, planteas el problema que está de la mano con la pregunta y la hipótesis de investigación, revisas literatura, entonces ya puedes identificar las variables, ¿no? Ahora, hay variables dependientes e independientes, pero no en todos los trabajos de investigación hay variables dependientes e independientes, ¿no? Así como hay una estrategia para formular preguntas de investigación, la estrategia PICO, y eso no aplica pues para gestión pública, ¿no? Eso aplica de repente para medicina, pero no para gestión pública. Entonces, hay que usar las metodologías más adecuadas dependiendo el área de la ciencia en que estemos desarrollándonos. No todos los estudios tienen variables dependientes e independientes. Yo he visto que tratan de forzar la investigación para encontrar dependencia e independencia de variables. O sea, no en todos, por favor, no en todos los trabajos se aplican. Y lo que les decía, la operacionalización de las variables. O sea, ya identifiqué la variable, por ejemplo, la variable edad. Yo pregunto, ¿la variable edad es cuantitativa o es cualitativa? Claro, la mayoría dice cuantitativa, pero también puede ser cualitativa. Va a depender de cómo la operacionalice. ¿Ok? Entonces, no solamente es identificarlas, sino también operacionalizarlas. Y en operacionalización estamos hablando básicamente de tres cosas. Tipo de variable, escala de medición, indicadores de medición. ¿Ok? Antes que se me vaya la idea, en el caso de la operacionalización es muy importante porque recuerda que vas a utilizar pruebas estadísticas, ¿no? Para contrastar hipótesis, para alcanzar los objetivos de investigación y para darle respuesta a la pregunta, ¿ok? Y las pruebas estadísticas dependen mucho de la naturaleza de la variable, de la característica de la variable. O sea, hay pruebas estadísticas para variables cuantitativas, pruebas estadísticas para variables cualitativas ordinales, pruebas estadísticas para variables cualitativas nominales. Entonces, estás pensando eso también. Por eso les decía, los trabajos de investigación son un todo. O sea, tú no puedes abocarte solamente a variables y olvidarte del resto del trabajo. No, cuando tú estás planteando las variables, estás pensando también en el análisis estadístico que vas a utilizar. Estás planteando en la pregunta de investigación, en la hipótesis, en los objetivos. ¿Ok? Bueno, los tipos de variables pueden ser básicamente dos. Cuantitativas, ahorita lo vamos a ver más adelante, y cualitativas. Cuantitativas que se pueden contar y cualitativas que vienen de cualidades. Ejemplos de cuantitativas, edad, peso, talla. Cualitativas, estado civil, grado de instrucción, ¿no? Que no se cuentan, digamos, ¿no? Ahora, miren aquí lo que dice. Dentro de los pasos de la definición de variables está definir población y muestra. Doctor, pero eso está más adelante en los proyectos de investigación. Sí, pero ya tienes que tener claro cuál va a ser la población con la que piensas trabajar y si esas variables que estás planteando están en la población. O sea, no tendría sentido plantear una variable de investigación, así lo digan los antecedentes, si en la población que tú vas a hacer el estudio no está. O es muy complicada poderla obtener. Entonces, repito, las investigaciones son un todo. Las partes hablan entre sí. No plantees variables sin darle una mirada a cuál va a ser la población con la que vas a trabajar. Y repito, no tiene sentido plantear una variable de investigación si tu población no la tiene o si tu población es muy complicada obtener esa variable de investigación. ¿Ok? Bueno, validar las variables también. Claro, yo puedo hacer un levantamiento de variables. Lo ideal es hacer algunas pruebas piloto, algunos análisis de expertos para ver si las variables primero están bien operacionalizadas. No, primero para ver si son las ideales para el trabajo de investigación y segundo si están bien operacionalizadas, ¿no? Ya lo dije, operacionalizadas me refiero si está bien plantearlo como cuantitativa o como cualitativa, si es nominal, si es una variable intervalo, etc, etc, ¿no? Incluso los indicadores, ¿verdad? Los valores que va a tomar, ¿no? La variable de investigación. Algunos tipos de variables, a ver, según su operatividad, tenemos cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cualitativas tenemos las dicotómicas y politómicas. Ahorita vamos a conversar muy rapidito sobre eso. Y dentro de las cuantitativas tenemos las discretas y continuas. Según su relación con otras variables, tenemos variables dependientes, independientes, que no en todos los casos aplica. Tenemos las variables moderadoras y las variables extrañas. Y en el caso de las variables según su escala, nominal y ordinal para las cualitativas y las de intervalo y razón, que en realidad no se les llama variables sino escalas, ¿eh? Las de intervalo y las de razón. Bueno, según su operatividad ya dijimos cualitativas, que miden cualidades, también se llaman variables categóricas, y se dividen en escalas, nominal, ordinal, que lo vemos ahorita un poquito más adelante, pero que estas cualitativas en líneas generales pueden ser dicotómicas o politómicas. Dicotómicas cuando tienes dos valores posibles, por ejemplo, estado civil, no, sexo masculino o femenino, eso es una variable dicotómica, ¿no? Y politómica cuando tiene diferentes valores, por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Es una politómica, más de dos, y si tuviera dos respuestas, dos posibles valores, sería una variable dicotómica. En el caso de las cuantitativas son numéricas, se cuentan,
y tenemos las discretas y las continuas. Discretas no permite valores intermedios, no hay decimales, en cambio en las continuas sí puede haber algunos valores intermedios. Según la relación con otras variables, dependiente y variables independientes. Dependiente, su mismo nombre lo dice, la variación de esta variable depende de otras variables, por ejemplo, los estudios correlacionales o de causalidad, ¿no? Los estudios de causalidad sobre todo, ¿no? Digamos, las características sociodemográficas del paciente influyen sobre su nivel de conocimiento. Entonces, el nivel de conocimiento, hay una dependencia, ¿no? O sea, estás planteándolo como que estas variables influyen en eso, ¿no? Ahora, la causalidad está asociada, o mejor dicho, dos variables que expresan causalidad necesariamente están asociadas. ¿Ya? Pues es otro tema, si es un curso de estadística, este no es un curso de estadística, así que no vamos a entrar en esos detalles. Ya haré en su momento algunos videos de estadística para poder complementar, digamos, con lo que estamos viendo el día de hoy. Muy bien, entonces las variables pueden ser también dependientes e independientes. Hay variables confusoras, variables moderadoras, variables extrañas, también sería meternos en un mundo complicado por gusto. Y según las escalas de medición, las cualitativas podrían ser nominales, cuando no hay orden, por ejemplo, sexo, masculino o femenino, ahí no hay un orden, no hay una jerarquía entre los valores que puede tomar la variable, y las variables ordinales, donde sí hay una jerarquía. Por ejemplo, grados militares, alférez, teniente, capitán, mayor, comandante, coronel, general. Ahí sí hay un orden jerárquico. Grado de instrucción, inicial, primaria, secundaria, superior. Ahí hay un orden jerárquico. Esa es una variable cualitativa ordinal. Cuando no hay ese orden, es una variable nominal. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado. Ahí no hay orden, es una variable nominal. Y en el caso de las variables cuantitativas, tenemos la escala de intervalo. Cuando el cero es relativo, por ejemplo, la temperatura, 0 grados, no quiere decir que no hay temperatura. ¿Okay? Esas son las variables de escala, variables cuantitativas de escala intervalo, y las variables cuantitativas de escala razón, cuando el cero es absoluto, por ejemplo, peso, talla, ¿no? 0 gramos es 0, pues 0 centímetros es 0, o sea, el valor de 0 es absoluto. ¿Ok? Entonces, recuerden, las variables ya están, de alguna manera, definidas en la hipótesis, la pregunta y los objetivos de investigación. Lo que tienes que hacer es identificarlas, poderlas desdoblar, porque algunas son variables multidimensionales, hay que desdoblarlas y poderlas operacionalizar. Entendiendo que estas variables o esta operacionalización va a depender mucho de las pruebas estadísticas que voy a utilizar para poder contrastar hipótesis, alcanzar objetivos y responder preguntas de investigación. Nos vemos. Seguimos con otro video más adelante. Un abrazo.